¿Por qué el precio de las cosas sube con el tiempo? Lo que hoy cuesta una cantidad, mañana podría ser más caro. Esto sucede por algo llamado inflación, un fenómeno económico que afecta nuestro día a día. Pero, ¿qué es exactamente la inflación? ¿Por qué se produce? Y sobre todo, ¿qué hacen los gobiernos y los bancos centrales para controlarla y evitar que se descontrole? Vamos a explicar de manera clara y con ejemplos qué es la inflación, cuáles son sus causas y cómo la política monetaria impacta en su control. Entonces, ¿qué es la inflación? La inflación es cuando los bienes y servicios empiezan a subir de precio durante un periodo de tiempo. Esto puede generar la pérdida de valor de la moneda, ya que se necesita imprimir mucha de esta para poder cubrir los gastos de los bienes y servicios que aumentaron de precio. La inflación se puede dar por el aumento de la demanda. Uno de los ejemplos más divertidos que hay es cuando en el 2020, a comienzos de pandemia, la gente empezó a demandar mucho papel higiénico. A la fecha no sabré por qué, y esto hizo que el papel higiénico subiera de precio porque pues había mucha más demanda de lo que había oferta. O sea, la demanda era mucho mayor a la producción. El siguiente punto podría ser el aumento del precio del costo de producción. Se incrementaron los precios de la materia prima y de la producción, poniendo en práctica un ejemplo es el incremento de los precios en el precio internacional en el petróleo afecta el costo del transporte y de varios otros productos en Colombia. Básicamente, como el petróleo sube de precio, la gasolina sube de precio y por ende el transporte se vuelve muchísimo más complicado. Esto puede generar que la gente utilice más el transporte público en vez de utilizar carro o moto propia. Por último, se podría tomar en cuenta la expectativa de la inflación, que son cálculos que se hacen para calcular más o menos cuánto subirá la inflación en determinado periodo de tiempo. Esto se hace para subir los costos de manera preventiva y pues esto afecta el salario mínimo y la canasta alimenticia básica. Bueno, afecta todo básicamente, pero se hace de manera preventiva, como ya de manera más calculada. Ahora hablaremos de la política monetaria, que son las medidas que toma el gobierno o Banco Central para poder mantener la economía en equilibrio de la mejor manera posible. En Colombia, la política monetaria es manejada por el Banco de la República. Su principal objetivo es mantener la inflación baja y estable para proteger el poder adquisitivo de todos los colombianos. Por ejemplo, en los últimos años se ha ajustado la tasa de interés para controlar la inflación sobre todo durante el periodo de aumento global de precios, pospandemia y crisis energética. Hay diferentes medidas que se pueden tomar. La primera es la política monetaria expansiva, que reduce el desempleo, incrementa la cantidad de dinero que hay en circulación y fomenta el crecimiento económico. Lo malo es que si se sale de las manos puede disparar la inflación. Un ejemplo es en pandemia en el 2020, redujeron la tasa de interés para estimular la economía y se hizo más barato que las empresas y personas pudieran acceder al crédito, lo que incentiva el consumo y la inversión. De segundo, tenemos la política monetaria restrictiva, que reduce la cantidad de dinero en circulación para controlar la inflación. Esto se logra aumentando los tipos de interés, lo que encarece los préstamos y desalienta el gasto y la inversión. Aunque esta medida puede ayudar a reducir la inflación, también puede desacelerar el crecimiento económico y afectar el empleo. Luego tenemos los tipos de intereses. Ajustar los tipos de interés a los que los bancos comerciales pueden pedir prestado o depositar dinero. Por ejemplo, los tipos de interés son la herramienta principal que usa el Banco de la República para influir en la economía. Operaciones de mercado abierto. Comprar o vender activos financieros para influir en la cantidad de dinero en circulación. Por ejemplo, si el Banco de la República quiere reducir la cantidad de dinero en la economía, para controlar la inflación puede vender bonos o títulos del gobierno. Al comprar los títulos, los bancos comerciales y otras entidades financieras entregan el dinero al Banco Central, reduciendo la liquidez en el mercado. Y por último tenemos las reservas mínimas. Le dicen a los bancos comerciales que mantengan un porcentaje de su dinero en el Banco Central. Por ejemplo, si el Banco Central aumenta el porcentaje de reservas mínimas, los bancos comerciales tienen menos dinero disponible para prestar. Esto reduce la cantidad de dinero en circulación y pues lo que hacen es controlar la inflación. ¿Cuál es la relación entre política monetaria e inflación?
La inflación no necesariamente es un factor malo siempre y cuando esté controlada y sea natural. Por un lado, las políticas monetarias expansivas promueven la inflación ya que es necesario fomentar el crecimiento de la economía por la razón que sea. La más común es que se hagan momentos en los que hubo una recesión muy fuerte para que la gente pueda conseguir empleo y la economía se mueva mucho más. Cuando el Banco Central decide bajar las tasas de interés, aumenta la oferta de dinero, lo cual puede generar un aumento de precios, es decir, la inflación. Por el contrario, al subir las tasas se reduce la oferta de dinero y se modera la inflación. Un ejemplo en Colombia es que a finales de 2021 y principios de 2022, el Banco de la República incrementó varias veces su tasa de interés para combatir una inflación que llegó a ser una de las más altas en años, superando el 13% en 2022. Para seguir con el tema y dejarlo más claro, pasaremos a responder y profundizar en la siguiente pregunta. ¿Cómo afectan las decisiones de política monetaria al Banco de la República a la inflación en Colombia a corto y largo plazo? Bueno, la mejor forma de responder esta pregunta es con otro ejemplo. Durante el 2020, en el momento de la cuarentena, el gobierno tomó una serie de políticas monetarias expansivas. Si bien no era un momento de auge, era evidente que las tasas de desempleo iban a aumentar dramáticamente gracias al encierro. Algunas de las medidas que se tomaron fueron darle el dinero a las empresas para que éstas puedan mantener a la mayor cantidad de empleados posible. El banco redujo las tasas de interés, la venta y compra de activos se incrementó, entre muchas otras cosas que sucedieron. Esta estrategia subió la inflación, pero ayudó a que el golpe no fuera tan devastador. Además, cuando la gente pudo volver a salir, tenía más dinero para poder gastar, ya que durante el encierro pues no pudieron hacerlo. El efecto de este ejemplo en el corto plazo fue que logró mantener la economía a flote durante un momento muy complicado, evitando que la tasa de desempleo se disparara y la economía cayera. Pero el efecto a largo plazo fue que la inflación subió bastante. Para concluir, es importante entender que la política monetaria es una herramienta poderosa que los bancos centrales, como el Banco de la República, utilizan no solo para controlar la inflación, sino también para mantener la estabilidad económica y proteger el valor del dinero en Colombia.